favor. Sí, señores congresistas, buenos días. Señores alcaldes, buenos días. Como usted, mi nombre es Daniel Godoy, soy el subgerente regional agrario, trabajo con el ingeniero Neptalí. La preocupación del congresista es precisamente cómo intervenir de una manera efectiva en las cuencas de los ríos. La delimitación de la faja marginal es una tarea técnica en la que se dice tanto es el cauce, y este cauce está conformado por laderas, y estas laderas hay una zona que no debería estar construida o intervenida por ninguna actividad, ninguna persona. En el momento que se hace la descolmatación, obviamente se toma como referencia precisamente la faja marginal. Pero eso es un tema que, aunque no esté delimitado, porque la delimitación es, acá termina el río y hay tantos metros para allá, pero se puede trabajar la limpieza del cauce, aunque haya problemas precisamente con la invasión de las fajas marginales. Obviamente lo que ha hecho el ingeniero es que hay personas que están asentadas ahí y en esos lugares van a haber otro tipo de actividades complementarias a esa identificación. Lo que ha ocurrido, señor congresista, es que con el programa Nuestras Ciudades hacemos descolmataciones continuas, pero el equipo que se tiene es insuficiente. Se ha estimado que hay casi 102 kilómetros de riberas para intervenir. Trabajamos con el ingeniero Trujillo, que es el coordinador que tienen ustedes. Con él hemos ido a las reuniones con los alcaldes y la magnitud de lo que tenemos que resolver supera la capacidad que hay. Es más, ustedes, según lo que el ingeniero Trujillo me ha dicho, tienen un equipo de maquinarias que no pueden movilizar porque tienen que ser reparadas también, que podrían sumarse al trabajo. Pero la magnitud de lo que tenemos en el corto plazo es superior a la oferta de intervención que hay. Por eso, señores, la preocupación del ingeniero, del congresista. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién va a asumir la responsabilidad? Si la Municipalidad de Lima, a través del gobierno regional, ha tomado el liderazgo para tratar de identificar con los alcaldes no solamente los tramos que se tienen que intervenir para descolmatación, sino incorporar dentro de la identificación las infraestructuras permanentes o de carácter más estructural para proteger las riberas. Por ejemplo, el alcalde de Huachipa tiene 5 muros de contención identificados que está elaborando fichas. Las municipalidades distritales están elaborando las fichas de acuerdo a lo que estamos trabajando con el PNC. Las juntas de usuarios se han comprometido en levantar la topografía para que se elaboren estas fichas. Hay un trabajo que se está haciendo de una manera organizada. Lo que le preocupa al congresista es que nuestro trabajo sea coordinado, efectivo, que tenga una responsabilidad visible, una cabeza visible. Nuestro gerente regional está liderando esto por encargo del señor alcalde, que ese día, el viernes en la reunión, asumió esa responsabilidad. Y lo que se está pidiendo es que haya esa corresponsabilidad de parte de los que estamos acá. Los señores alcaldes nos están apoyando, están interviniendo en esto, están sacando de sus días de trabajo y ellos mismos se sientan con nosotros a trabajarlo. ¿Por qué? Si los alcaldes están dándose el tiempo y el espacio para intervenir en esto, no lo hacemos todos de la misma manera. Esa es la preocupación que tiene el congresista. A ver, para tener un orden, luego de identificar esos puntos críticos, alguien tiene que intervenir, ¿correcto? Y entiendo que la intervención le corresponde a los gobiernos distritales. ¿Es así? ¿Es así? No entiendo que es así, ¿verdad? Señor congresista, realmente el mantenimiento de cuidar la zona ribereña de cada distrito que están frente a las cuencas, primera instancia es la municipalidad distrital. Ok. La primera instancia. Entiendo que esa descolmatación tiene que ir acompañado con una delimitación de la faja marginal, ¿correcto? Porque si no, ¿cómo descolmatamos? O sea, si no sé el ancho, si no tengo delimitado el ancho del río, ¿cómo voy a descolmatar? O sea, descolmatar no solamente es que hay un cúmulo que obstruye el flujo del agua que está al medio, sino que están a los costados. Entonces, ¿cómo hago la descolmatación si no tengo el ancho final del río? Por sentido lógico. Entonces, la pregunta es, ¿esa delimitación de las fajas del río ya está culminado por parte de Lana?
Entonces, ¿cómo? O sea, a ver, vamos a poner un orden de las actividades. Primero, identificamos los puntos críticos, ¿correcto? Segundo, intervenimos esos puntos críticos, ¿correcto? Esos puntos críticos podrían ser que está reducido el río, que hay un cuello de botella, y para eso necesitamos saber el ancho final que debería quedar el río, ¿correcto? Para eso tenemos que delimitar, y ese trabajo lo tiene que hacer el ANA, y luego se tiene que hacer la intervención integral del río, ¿correcto? Ese es el orden de actividades. La pregunta es, ¿qué pasa si no tenemos delimitado cómo el municipio distrital va a poder descolmatar el margen derecho e izquierdo del río si no tenemos delimitado el ancho final del río? O sea, por favor. Entonces la pregunta a Lana sería, ¿ya tenemos finalmente el ancho de la faja marginal de los ríos? No sé si me podrían contestar eso. De repente, eso significa que tenemos que tocar un poquito la parte técnica. Fundamentalmente, la delimitación de la faja marginal, fundamentalmente define no tanto el ancho del cauce. Quizás esa es parte de los estudios básicos, ¿no? Pero lo que finalmente define es cuál es el ancho de la franja, esta franja intangible, esa franja que no debe ser ocupado, ¿no? La parte externa, fundamentalmente, ¿no? Ahora, lo que usted dice, señor congresista, es correcto. Para yo poder descolmatar, necesito el ancho estable del río. Ahí entra un término bien importante que nosotros manejamos en ingeniería, el tema de ancho estable. Pero el detalle cuando hacemos los trabajos de descolmatación, normalmente nos guiamos del ancho natural. Acá es bien importante, y lo saben también los alcaldes, si nosotros vamos a descolmatar el ancho que necesita el río, el ancho estable, significa que tenemos que hacer corrección del cauce. ¿Qué significa? Tanto en Guaycoloro como en Rima hay invasión del cauce natural. Significa que para poder hacer su trabajo ya no es una simple descolmatación. Entonces eso significa un proyecto integral que va a estar a cargo de la reconstrucción partenarial. Entonces por eso es que estos trabajos de descolmatación normalmente se hacen en el cauce natural existente, ¿no? Pero si yo me voy al cauce que requiere el río, voy a tener que posiblemente voy a tener que recuperar el ancho que ha tenido el río en un momento. Quiere decir que ha habido invasión del cauce, sea por la acumulación de desmonte, por lo que sea, ¿no? Entonces eso sí es bien importante poder aclararlo, ¿no? A ver, el RIMAS tiene 127 kilómetros, ¿correcto? Y en esos 127 kilómetros tenemos identificado puntos críticos, llámese puntos críticos a si creciera el caudal del río, se va a desbordar, ¿correcto? Hay 66 kilómetros de puntos críticos. Hay 66 kilómetros de puntos críticos, ¿ya? ¿Por qué necesitamos la delimitación? Entiendo que ahí hay un problema social, porque hay personas que han construido su casa al costado, pero si no tenemos como referencia la delimitación, ¿cómo vamos a descolmatar? La pregunta es, el ANA ya terminó porque hay un trabajo de reasentamiento, que ese es otro tema, es un tema mucho más grande, pero si no tenemos la medida, ¿cómo debería terminar el río Rimas o el Guaycoloro? ¿Cómo le permitimos descolmatar a los municipios distritales si no tienen la referencia final de cómo debería quedar? Porque, ojo, yo he visitado el río Rima y el Guaycoloro. En Semana de Representación me han visto caminar por ahí. Entonces, no en todos los lugares los vecinos han avanzado a la faja. No están al costado del río, pero hay sitios donde sí tranquilamente se podría terminar, descolmatar e intervenir finalmente el río. Entonces, si no hemos delimitado todavía el ANA o ya lo delimitó, ¿por qué no pasamos esa información a la Municipalidad de Lima o a los gobiernos distritales para que ellos tengan como referencia hasta dónde podrían trabajar en la descolmatación? Buenos días, señor congresista. Bueno, al inicio de nuestra presentación en la mañana sobre el tema de la delimitación de la faja, tanto del Guaycoloro como del Rima, se informó que en el caso del Guaycoloro ya se tiene delimitada la faja. Estamos a la espera de la transferencia de los recursos de la Autoridad para la Reconstrucción ya para el proceso de monumentación. Y en el caso del río Rima ya tenemos también terminados los estudios, que en el transcurso de los próximos 15 días ya debe estar la resolución directoral aprobando esa delimitación de la faja en el río Rima. Y posteriormente también se ha informado que en el caso del río Rima va a ser igual que en el Guaycoloro.
teniendo la resolución directoral que va a ser en los próximos 15 días de aprobación ya de la faja marginal del río Rima, vamos a proceder a solicitar los recursos también a la reconstrucción con cambios para ya el proceso de monumentación. ¿Me podría explicar qué significa monumentación, por favor? Es la colocación de hitos en la delimitación de la faja. A ver, y esa información, al margen legal, ¿ya? Yo quisiera más de actividad, de tema de ingenieros. ¿Esa información se la puede hacer llegar, por favor, al municipio y a los gobiernos distritales para que ellos puedan actuar y descolmatar adecuadamente? Claro, por supuesto, es una información que es oficial y está, digamos, a disposición de todas las instituciones, ¿no? Entonces, para poner fecha, en 15 días, la Municipalidad de Lima y los gobiernos distritales van a tener esa información. Correcto. ¿En 15 días? En 15 útiles días o hábiles? Útiles. Útiles, perfecto, ya para que quede. Y entonces, para seguir avanzando. Y en Guaycoloro ya está la información a disposición, ¿no? Entonces, eso podría ser hoy día y mañana. Inmediato, hoy o mañana. Perfecto. Entonces, ya tenemos la delimitación. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿ya los gobiernos distritales tienen recursos para poder descolmatar esa parte? Porque la descolmatación tiene que ir... hacen la descolmatación y luego hay una intervención de los muros, ¿verdad? De la defensa ribereña, porque si descolmatas y de acá 3 meses interviene, ya eso se ha llenado nuevamente, ¿no es cierto? Así funciona, ¿no? Sí, es correcto, o sea, su apreciación es correcta, congresista. Inclusive nosotros, uno de los criterios que se tienen como variable para el tema de la delimitación son aquellas zonas que contienen puntos críticos y sobre todo por donde están las poblaciones asentadas, ¿no? O sea, esos son 2 criterios técnicos que se manejan para el tema de la delimitación, ¿no? Perfecto. Pasamos al cuarto punto que ya tenemos, a ver, la delimitación de los dos ríos en 15 días lo va a tener todos los involucrados que quieran tener esa información, ¿correcto? La otra pregunta es, ustedes, me parece que hay una diversidad de puntos críticos o no están validados. La Municipalidad de Lima tiene 142 puntos críticos. Más de 200 puntos. Nos han referido municipalidades y nos han referido las juntas de usuarios. Ya. No hemos excluido ninguna, señor congresista. ¿Habría alguna forma de que ustedes puedan validar esos puntos críticos para tener una sola información, por favor? Congresista, es la reunión que le comentaba, que el gerente general de la ANA me dice que podemos tener la siguiente semana en la Autoridad Nacional del Agua. Entonces estaría... Toma nota de... Yo tengo su teléfono, señor Rogelio, Ok, entonces vamos avanzando. A ver, mira que estamos avanzando, ¿ah? En 15 días tenemos delimitado los 2 ríos, ¿correcto? Uno ya está, pero bueno, en 15 días. Y en 7 días van a tener una reunión todos los involucrados, el ANA, el Ministerio de Vivienda, Reconstrucción con Cambios y la Municipalidad de Lima y las municipalidades distritales para validar esos puntos críticos. Entonces, en conclusión, la próxima reunión ya vamos a hablar de puntos críticos validados por todos los actores, ¿correcto? Perfecto. Y esa fecha va a ser, la fecha tentativa en 10 días puede ser, como máximo. En 10 días, ok, entonces para que... Ahora, señor congresista, solo un poco, la mecánica que tiene el ANA es hacer campo a través de las alas, ¿no? Entonces yo, el día de hoy, como le dije, como en la convocatoria no estaba este punto, no hemos podido traer información del Estado que tienen las alas el día de hoy para recoger toda esa información. Entonces, sobre la base de ese estatus que voy a pedir al ANA, podríamos agendar la siguiente fecha para tratar puntualmente la versión final de los puntos críticos, ¿no? Ya, disculpe, para poner fechas, ¿ya? Porque yo quiero irme de acá con fechas y entonces vamos a poner 15 días. Entonces, en 15 días vamos a tener tanto validados los puntos críticos por todos los actores, o sea, no va a haber duda de que estos 200, 140, lo que fuere, van a estar validados por todas las instituciones que van a intervenir, ¿correcto? Entonces, el siguiente paso es en 15 días, ¿correcto? Si podría, en 15 días, perfecto. Ya. Y la otra pregunta sería, ¿quién se va a encargar
de transferirle los recursos a los, porque entiendo que van a ser los gobiernos distritales los que van a intervenir eso, ¿no? Tanto Chosica, Huachipa, San Juan del Lurigancho, ¿no? Son los, entonces, ¿quién se va a encargar de ese tema? A ver, primero solo para aclarar, como le digo, el día de hoy yo no tengo la información de cómo van las salas con el recojo de la información. En 15 días podríamos hacer el corte, podríamos oler y sacramentar los puntos críticos, pero no, el día de hoy no podría decir con certeza porque no hemos venido con toda la información preparada para la reunión. La meta es tener en 15 días como meta, pero si es que no se pudiera llegar a esa fecha podríamos reportar los avances que se tienen hasta el momento, ¿sí? En segundo lugar, quién va a ejecutar va a depender mucho de la fuente de financiamiento. Como le comentaba, hay dos fuentes de financiamiento claras el día de hoy. Una es el Ministerio de Vivienda a través de convenios que ya tiene formateado con los alcaldes, y una segunda fuente de financiamiento es el INDECI, que maneja fondos emergencia, que también, como le digo, tiene sus criterios, sus formatos. Dependiendo de eso, vamos a definir el actor. Una pregunta, ¿quién va a determinar quién va a hacer la intervención de descolmatación de los tramos que corresponden a ciertos distritos? Porque podría no ser los distritos, o podría ser el ANA, o podría ser el Ministerio de Vivienda, o podría ser la Municipalidad de Lima, o eso ya está determinado. Dependiendo nuevamente de la fuente. Si, asumiendo que fuera, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, se firman los convenios y entiendo que el Ministro de Vivienda sale con sus máquinas a hacer el trabajo. Ya. ¿Eso quién lo determina? ¿Quién eso lo hace Reconstrucción? O sea, yo lo que quiero saber, a ver, imaginémonos que ya tenemos determinados los puntos críticos, están validados, están saneados y sacramentados. Ok. El trabajo de descolmatación, ¿quién determina si lo hace Huachipa, si lo hace la Municipalidad de Lima, si lo hace Lana, si lo hace Vivienda? ¿Quién es la autoridad que determina eso, por favor? Vamos a tener esa identificación seguramente para la siguiente reunión. ¿Por qué? Porque si se cumple con los criterios que establece el Fondo de Emergencia, el FONDES, entonces quienes son los llamados a llenar todos esos formatos son las autoridades locales, ¿no? Si es en el caso de vivienda, entiendo que también son las municipalidades los encargados de firmar los convenios, pero va a depender mucho de dónde y cuántos recursos hayan. Ahorita, por los números que sueltan, me parece que no se ha cerrado bien, porque como menciona, los puntos críticos no se han filtrado, es básicamente han hecho una recopilación de lo que ha llegado de las juntas. Okay. Señorita, disculpe, un ratito, para no perderme la idea. A ver, nuevamente pregunto. Imaginemos que ya están validados esos puntos críticos. Demos un paso más adelante. Ya no nos entrapemos en ese tema, porque entiendo que hay buena voluntad de parte de ustedes, hay buena voluntad de la Municipalidad de Lima. Entonces nos vamos a poner de acuerdo, porque esto no es una imposición. Esto es ir, verificar, oye, realmente hay un cuello de botella, hay que intervenir, ok, check. Hacer un checklist de los puntos críticos. Si son 200, si son 180, si son 400, lo va a determinar la visita en campo, ¿correcto? Perfecto, cerrado. La pregunta que quiero que me resuelvan, por favor, es ¿qué institución determina quién va a intervenir este tramo o no este tramo? Porque acá me imagino que también va a participar CENEPRED, ¿correcto? Entonces, yo lo que quisiera saber, ¿cómo funciona este mecanismo de determinación? ¿Quién lo hace? Yo hago esta parte, tú haces esta parte. ¿Por qué? Para hacer un seguimiento de que realmente se intervenga. El tema de financiamiento, me imagino que va a estar amarrado a determinar quién va a ser la institución, si va a ser la municipalidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso cómo funciona? ¿Hay una reunión previa? ¿Cómo funciona esto? Por favor. Señor congresista, a ver, para poner, sí, muy concreto, claro, o sea, a ver, el tema de los puntos es un tema del cual simplemente con el ANA, dentro de los 15 días está, es certificar lo que ya se hizo el trabajo, no solamente con la Junta, sino principalmente con los alcaldes distritales, ¿ok? Perfecto. Segundo punto, en el tema propio del financiamiento, cuando se toca el tema de, a ver, INDECI actúa cuando ya el desastre está, o sea, ya el desastre está. La prevención lo hace el CENEPRED, ¿correcto? Entonces acá, cuando se habla de defensa civil de FONDES,
el programa presupuestal 068. En el caso de Lima Metropolitana, lo que nos cubre a nosotros es bienes de ayuda humanitaria. Básicamente, ¿qué es? Es carpas, sacos terreros, o sea, cuando ya sucedió el problema. Ya nos hemos sentado con el Ministerio de Economía para hacerles entender de que sabe qué cosa es la prevención. Entonces, tenemos una promesa que hoy se tiene que ver finalmente en el presupuesto, que nos van a asignar para ya el próximo año para temas de descolmatación. Pero ahorita no hay nada al respecto. Entonces, lo que yo sí pido es algo. Lo concreto es que hay una muy buena intención del Ministerio de Vivienda de apoyarnos mediante el convenio que tenemos, pero la realidad es que la maquinaria que tienen es a nivel nacional, porque no solamente Lima Metropolitana, la cual tienen que atender, y gran parte de su maquinaria no está en buen estado también. Entonces, ahí hay un problema, pero estamos para soluciones, mi estimado congresista. Acá el punto es que nosotros hemos recibido, y acá yo creo que esta es la más real y más rápida, es que nosotros mencioné que en el año para el año 2018, debido al desastre de 2017, la reconstrucción con cambios dio a la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través del programa de gobierno regional, 15 millones de soles para intervenir en 15 segmentos, justamente para hacer descolmataciones en los 3 ríos, porque acá solamente se habla de la quebrada de Huaycoloro del Rima, pero o sea, Lima tiene Chillón, Luriña hasta el Chilca. Entonces, ¿sabe qué cosa? Nosotros tenemos identificados esos puntos. Entonces, acá si ya ha habido, claro, cuando hemos conversado me dicen, no, pero se les asignó ese dinero por el tema de emergencia, ¿correcto? Entonces, nosotros ahora hemos ido más allá, tenemos identificados ya esos puntos. Entonces, lo que nosotros necesitaríamos, como bien mencionó el alcalde Rogelio Ruiz, es el tema que mediante el Congreso se puede declarar en emergencia sin necesidad, ¿sabe cosa que ha ocurrido? Pues la desgracia, ¿no? O sea, emergencia en función de planificación, de tal manera que reconstrucción que tiene, tiene dinero, que sea cosa que la ejecución, como sabemos, todavía está muy baja, pueda transferirnos, si ya nos lo dio. O sea, esa es una solución inmediata, mi estimado congresista. Gracias. A ver, para seguir avanzando en el tema, nuevamente repito la pregunta: ¿qué institución determina quién va a intervenir, qué tramos? Mira, el día de hoy no existe un ente que diga tú haces este tramo y tú. Normalmente, ¿cómo ha hecho? Ha sido, digamos, a iniciativa de los alcaldes. Los alcaldes siempre se preocupaban de su jurisdicción y buscaban la fuente de financiamiento, ya sea el INDECI o ya sea el programa Mi Vivienda. Así siempre han trabajado. ¿Hay forma de cambiar ahora eso? ¿Lo podemos hacer? Saludamos, digamos que hoy tenemos en la Municipalidad de Lima estaría, entiendo, encabezando para hacer una asignación de estos responsables, porque van a haber sectores que van a caer en varias jurisdicciones. Entonces, la Municipalidad de Lima podría ser un actor importante ahí para definir los actores, ¿no? Ahora, nuevamente, si permítame, señor Neftalí, hacer de su conocimiento lo siguiente. El Ministerio de Economía y Finanzas ha creado el Fondo de Emergencia y tiene 2 formas de intervenir. Primero, como usted bien menciona, cuando ya ocurrió la emergencia y hay que salir, y la otra actividad que se llama prevención. Tiene 2 formas. Entonces, ahorita, por ejemplo, una vez que cerremos estos sectores críticos, podemos canalizarlo a través del FONDES por prevención, no por emergencia, ¿no? Entonces, ese es un espacio que podría complementar los fondos de vivienda. Por favor, la idea no es entrar a discrepancia de qué funciones o qué parte va. La idea es que de acá nos llevemos una idea con responsables y poder ayudar desde esta plataforma. Me gustaría darle la palabra a la señora responsable del CENEPRED para ver cuál es la función que hace, porque ellos son encargados de la prevención del tema. ¿Cuál es la participación del CENEPRED referido a estas 2 cuencas que estamos tratando el día de hoy, Rima y Huaycoloro? Pero muy concreto, por favor. O sea, yo lo que quiero de esta reunión es que haya soluciones de ingenieros. Ya no si va a ser el convenio, si falta la firma, no. O sea, esto se va a hacer así y ya el trámite documentario, porque cada vez que nosotros visitamos a las personas que son afectadas, nosotros no le podemos explicar que el viceministro no firmó y luego se cayó el convenio. No, yo quiero saber cómo vamos a intervenir este tema finalmente. O sea, la realidad, la acción.
Señor congresista, ya lo ha definido o lo ha resumido muy bien la Autoridad para la Reconstrucción con cambios en la exposición que nos ha hecho, y eso ya está definido. Si bien es competencia de los gobiernos locales, porque así lo establece la ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, y su reglamento especifica que son los gobiernos locales los que identifican los riesgos en su territorio. Entonces, esa función es ineludible. Ahora estamos hablando de un plan integral que va a dar soluciones definitivas, porque no se trata de un tramo específico, sino estamos hablando de dos cuencas importantes. Entonces, en el marco de esos planes también se han establecido las responsabilidades tanto del Ministerio de Vivienda como del Ministerio de Agricultura, que, como bien digo, están resumidos en la exposición que nos han hecho esta mañana. Entonces, para el Guaycoloro y para el RIMAC. Ya se ha avanzado, según estos cuadros que nos presentan, y hay una proyección también, que esto debe terminar en el mes de diciembre de este año. El papel del CENEPRED como ente asesor del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo se circunscribe justamente en el asesoramiento técnico que le damos a los municipios. Estas medidas de reducción del riesgo, que no son de prevención, porque la prevención debe ser entendida si el riesgo no existe. En este caso el riesgo ya existe, por tanto son medidas para reducir el riesgo. Nosotros estamos trabajando con los municipios y varios de los que están acá presentes, los planes para prevenir y reducir los riesgos. Y varios de estos proyectos que están acá son recogidos en esos planes con el fin de articularlos y que tengan elementos para pedir un mayor financiamiento si es que las obras estructurales, digamos, no alcanzaran el presupuesto que cada municipio tiene. Eso es lo que le puedo decir con respecto a las competencias del CENEPRED. En este caso específico no tenemos una competencia directa. ¿Ustedes participan en la determinación de los puntos críticos? No, colaboramos con los municipios porque para la determinación de las fajas marginales es competencia del Ministerio de Agricultura a través de la Autoridad Nacional del Agua. ¿Ya qué significa colaborar? Bueno, hemos hecho visitas de campo en varias oportunidades a solicitudes de los gobiernos locales para establecer cuáles son las zonas, digamos, donde se presentan generalmente, por ejemplo, los desbordes de los ríos. Ya, pero eso lo ven los municipios, ellos viven al costado del... Es que es responsabilidad del municipio. Lo que quiere entender, ustedes son el ente encargado de la prevención, ¿verdad?, de los desastres. Sí. Ok, ustedes me parece que tienen un área técnica referido a eso, ¿verdad? Ustedes asisten a los gobiernos municipales. ¿No? Entonces, bajo esa pregunta, ¿ustedes determinaron esos puntos críticos o no lo hicieron? Nosotros no determinamos, lo determina el gobierno local. Ya. Entonces nosotros no ayudamos en solamente ese punto, sino en la formulación de un plan que parte de la identificación de los puntos críticos, que lo hace el equipo técnico del municipio. ¿Ustedes tienen un plan entonces? No, nosotros asesoramos la formulación de planes de prevención y reducción del riesgo. ¿Y cuántos planes ya asesoraron ustedes? ¿De qué municipios? Como resultado de la asistencia técnica que nosotros hemos hecho, 62 planes aprobados y 10 que se deben estar aprobando. ¿Y esos planes están validados tanto por el gobierno, por el Ministerio de Vivienda y Agricultura? No tienen que estar aprobados porque... validados, no aprobados, sino validados para hablar sobre una misma base, sobre una misma información. Justamente tomando conocimiento de estos planes integrales, parte de las carteras de proyecto están recogidas en esos planes para que estén debidamente articulados. Ese es el trabajo que nosotros hacemos. Ya, por eso, si usted me dice articulado, significa que están validados porque están hablando sobre un mismo plan. Estamos tocando varios proyectos de un plan para separar lo que es prevención y lo que es reducción de riesgo, porque también hay medidas para la preparación o la rehabilitación, según sea el caso. ¿Y esos planes están validados por el gobierno, por los ministerios? No, por los ministerios. ¿Han tenido reunión ustedes con los funcionarios del ministerio? No, nosotros trabajamos con los gobiernos locales para la elaboración, porque es un tema que se circunscribe a determinada jurisdicción. Entonces el ministerio o el gobierno nacional tiene una mirada mucho más grande, mucho más panorámica, como estos planes que se están discutiendo. La pregunta que le hago, porque si el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Agricultura son los que van a hacer la solución integral o la intervención integral de las dos cuencas que estamos hablando, ¿cómo ustedes hacen un plan si ellos van a hacer realmente la solución integral? Me imagino que ustedes
coordinan, normalmente sus técnicos coordinan con ellos, ¿no? Claro, recogemos los aspectos de estos planes integrales, son recogidos en estos planes que son mucho más pequeños, pero que tienen que estar articulados estos planes integrales, ¿no? ¿Y ustedes han tenido ya reuniones con ellos? Sí, bueno, a través de los municipios participamos con el Ministerio. Si me permite... Sí, un momentito, vamos a avanzar por favor, porque tiene la palabra para... Tenemos un orden aquí, con el señor Pablo Senmanche, el asesor de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. Sí, muy concreto, por favor, me gustaría... No. ¿Quiénes son la...? Ya, discúlpeme, por favor. Tiene la palabra el señor Marcelo Sedabán Manos. Muy concreto, por favor. Sí, vamos a tocar en el PCI. Soy Marcelo Sedamanos, el director ejecutivo del programa subsectorial de irrigación del Ministerio de Agricultura. Vamos a ver en forma muy concisa el plan integral del RIMAC, de la cuenca del RIMAC. ¿Qué cosa es y qué se viene haciendo, en qué consiste? Simplemente un marco. A partir de marzo y abril de este año, el Ministerio de Agricultura ha firmado 19 convenios para hacer desarrollos de planes integrales de 19 cuencas principales en el país. Es la primera vez que se hace ese tipo de trabajo y realmente, si estuvieran anclados estos planes hace muchos años, estos problemas que estamos viendo hoy día del cortísimo plazo no nos estarían afectando. Estamos trabajando para el futuro, preparando un plan en todas las cuencas que permita ver todas las necesidades de desarrollos que puedan implicar en cada una de las etapas que vamos a ver a continuación. En el caso particular del RIMAC, este contrato se ha firmado en el mes de marzo, abril del año 2019 y culmina en abril del año 2020. Y voy a dejar al ingeniero Luis Prado para que pueda explicar en pocas palabras en qué consiste este plan.